Bienvenido a Sintonía UTAP en el 102.5 FM. Terraciencia Industrial, educación tecnológica que transforma territorio e industria. Conocimiento, energía y procesos que transforman nuestro territorio. Esto es Terraciencia Industrial. Conducen Tarsilo Oropesa Olmos y un servidor, Luis Alberto Escobedo Casán. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa Terraciencia, en el cual estaremos hablando con ustedes un buen rato de lo que realmente hacemos aquí en nuestra institución, la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y vamos a empezar en esta ocasión con el tema de algo muy interesante y muy importante que viven los alumnos en la temporada casi de terminación de su cuatrimestre. En este caso, los muchachos y los jóvenes, para poder terminar su cuatrimestre, presentan un proyecto en el cual se incluye todo lo que han aprendido en el proceso de esos 3 semestres anteriores, y que nos va a llevar precisamente a desarrollar uno de los proyectos que ellos tienen en mente. Esta parte es donde ellos ganan precisamente las habilidades y los conocimientos que adquieren durante el proceso de su enseñanza-aprendizaje aquí en nuestras aulas. Y para ello hoy invitamos en este caso al compañero, amigo y alumno de esta casa de estudios, Roberto Briceño. Él es alumno del tercer cuatrimestre, de la carrera de mantenimiento área petróleo. Y le damos la bienvenida a Roberto. Roberto, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Realmente para mí es un honor. Me gustaría sobre todo hablar sobre lo que he aprendido y me siento cómodo, me siento muy bien de estar aquí y voy a decir mi mayor capacidad y cómo he sentido esta experiencia de estar acá en esta universidad, la cual me ha encantado mucho hasta ahora, todo lo que llevo de cuatrimestres. Muy bien, Roberto, eres bienvenido. Además vamos a señalar que Roberto pues es una experiencia que va a tener ahorita aquí con nosotros, porque además es un joven que viene de otro país y en el cual lo invitamos precisamente por esa misma situación, para poder tener el sentir de él, lo que está viviendo en nuestro país con respecto de donde viene, que es Venezuela. Así como ustedes se habrán dado cuenta en su entonación de sus palabras, tiene una diferencia en lo cual hablamos acá nosotros, y ese es uno de los motivos de la invitación que le hacemos a él. Él está ahorita llevando esa carrera, como le mencioné anteriormente, el área de petróleo, y nos va a ayudar en este caso para saber cuáles son sus experiencias que ha tenido en este aspecto precisamente de los proyectos que se presentan al tercer cuatrimestre para su calificación final de este cuatrimestre. Bueno, Roberto, quisiéramos preguntarte en esta ocasión, ¿cuál fue el proyecto que presentaron tú y tu grupo? Ok, en nuestro caso, ya que representamos al tercero C, fue un sistema de ignición para antorcha de venteo en pozos petroleros. Realmente lo que más me llamó la atención hasta ahora fue que desde el primer cuatrimestre pudimos utilizar el taller. Realmente me sorprendió, es algo que no todas las universidades te proporcionan y yo siento que para esta carrera es muy importante tener en cuenta, ya que es petróleo. Tenemos que desde el inicio de la carrera o desde antes, si te interesa ya cuando eres joven, tener en cuenta los conceptos básicos y todo lo que es maquinarias, mecanismos y cómo se maneja dentro de la industria. Me parece muy interesante hasta ahora y por eso elegimos esa opción. Ok, muy bien, Roberto. Yo te preguntaría además, ¿cómo iniciaron con este proyecto? O sea, ¿en qué se fijaron para hacer este proyecto? Bueno, yendo al taller, nosotros nos fijamos que desde el primer cuatrimestre hay ciertas máquinas que no te dejan operar, debido a la poca experiencia que uno tiene de base de la prepa. Hay algunos que tienen más que otros, obviamente, pero hay ciertas máquinas que nos prohíben y nosotros nos preguntamos el por qué, si sentimos que es algo tan básico, algo tan esencial. Y nosotros dijimos, ¿y si hacemos un mecanismo, o en este caso una antorcha que sea de manera optimizada o automática para que este tipo de acontecimiento no nos pase a los nuevos alumnos o en una industria de personas que de poca experiencia no sepan tanto y tengan la facilidad de poderlo manejar apenas llegando o ingresando a la misma? ¿Ustedes vieron esto como una oportunidad para el desarrollo de una nueva forma de llevar a cabo prácticamente este proyecto, o fue una problemática que se encontraron?
No, lo vimos como una oportunidad. Digamos que nos llamaba mucho la atención el hecho de que hablamos con usted o con otros profesores que nos asesoraron y que era algo que, a pesar de que ya se está implementando en ciertas industrias, en universidades no. Y hay en algunas industrias que no, de cómo optimizar ese tipo de antorcha o de mecanismo. Y nos llamó la atención, ya que, como le comenté anteriormente, es algo tan básico, tan esencial, una antorcha de petróleo. Y nosotros dijimos, pues tomémonos el reto, ¿no? A través de un panel solar es nuestra idea de optimización y de regulación de la energía para la antorcha. Y nos dijimos, pues, si es posible y nos están diciendo que hagamos un proyecto, pues innovemos, hagamos la prueba. Ok, por ejemplo, ustedes se conjuntaron, se reunieron para hacer este proyecto. ¿Cómo llegaron a obtener esa viabilidad que tuvieron precisamente para el inicio del proyecto? O sea, ¿cómo se conjuntaron? Digamos que fue fácil, todo lo que proporciona la escuela te puede dar esa facilidad. Si tú tienes el permiso y hablas con los profesores adecuados, puedes ir al taller que te proporciona la universidad y digamos que te facilita mucho la opción de poder hacer ese tipo de proyectos, los cuales requieren soldadura, pintura o ciertos componentes los cuales no se pueden conseguir en cualquier lado de manera tan sencilla. Es de manera más eficiente hacerlo aquí. Todo lo hicimos a través de la universidad. Claro, obviamente hubo ciertos componentes que compramos fuera pero digamos que la construcción o la base de todo fue en el taller de la universidad. Excelente. ¿Cuánto tiempo se llevaron en desarrollar este proyecto y la organización que tuvieron? ¿Cómo fue? Digamos que empezamos hace 4 meses, pero lo empezamos a construir hace 2 meses. Porque teníamos la duda. A pesar de que desde el primer cuatrimestre ya te indican de que vas a tener que presentar un proyecto, nosotros realmente lo pospusimos porque no teníamos una idea clara. Hasta que empezamos a tener en cuenta esa idea, la cual ya le comenté, y de ahí empezamos a cómo la podríamos organizar. A través de la sala de computación que nos proporcionó la universidad y de los conocimientos adquiridos en los cuatrimestres, hicimos un diseño en AutoCAD, o la que te pueda gustar, todo dependiendo del profesor que te enseñe y te oriente, y allí hicimos el diseño, un boceto, y luego lo implementamos a soldadura para poderlo armar, y todo fue en base a eso, al mecanismo y el diseño que fuimos armando poco a poco. Ok, ese proyecto, como ya has platicado, pues está basado precisamente en las necesidades del sector, en este caso el sector petrolero, o el sector productivo. ¿De qué manera puede ayudar este proyecto al sector petrolero? Yo creo que de todas las formas posibles, tanto en el ámbito de uso fácil a limpio. Porque digamos que otro de los fundamentos por el cual elegimos hacer este proyecto fue por el desperdicio de gas. Nos comentaron ciertos profesores de que el gas, a pesar de que es un recurso de la tierra, suele ser muy desperdiciado en los pozos petroleros. A la hora de usar este tipo de antorchas es mucho el que se daña, queda sucio o es residual. Y digamos que nosotros ese fue uno de los aspectos principales al tener en cuenta para poderlo iniciar. El tener gas al máximo recurso, utilizarlo, darle su máxima eficiencia y que sea limpio. Y por eso también usamos el panel solar y ese tipo de recursos. Eso es lo que te iba yo a preguntar, que además utilizaron un elemento, en este caso, pues avanzado o ya de las tecnologías nuevas, donde lógicamente se está aprovechando la autosuficiencia. Así es. Bueno, muy bien. Muy bien, Roberto. Otra cosa más. Sabemos que este proyecto siempre trae desafíos. Para ustedes, ¿cuál fue los desafíos más importantes o que más sobresalieron prácticamente en el proceso de construcción? Para ser honesto, yo creo que el aspecto de soldar, porque realmente la mayoría éramos novatos. La mayoría nos costó mucho entender cómo soldar de manera adecuada, ya que digamos que nosotros hicimos un boceto muy estético para lo que realmente se pedía. Intentamos utilizarlo lo mayor posible para que fuera presentable ante el público y fue el aspecto que más nos costó. También tener en cuenta, entender el funcionamiento y mecanismo de lo que es cómo conecta el panel solar, cómo iba a funcionar para que la antorcha encendiera, pero yo creo que el aspecto en que más se nos complicó realmente fue soldar. Ok, excelente. ¿Algún otro que se haya presentado, algún otro obstáculo? Digamos que uno de los mayores obstáculos también fue conectar el panel solar. Se nos complicó. Tuvimos que utilizar diodos
o un capacitor para que la energía se pudiera regular de manera constante. Fue un desafío poder, digamos que, entender el funcionamiento de un panel solar, ya que no era simplemente conectarlo y ya está. No, era adaptarlo al mecanismo que queríamos hacer nosotros. Y obviamente tenerlo en cuenta para la evolución que va a seguir haciendo nuestro proyecto en los siguientes cuatrimestres. Eso fue un gran desafío a tener en cuenta, el cual pudimos superar afortunadamente. Sí, tienes toda la razón. Tengo entendido que la utilización de los paneles fotovoltaicos, al final de cuentas, pues hay que tener un conocimiento técnico en el cual se aplica prácticamente para poder obtener un resultado final, que es precisamente la generación de la energía eléctrica. Porque como tal obtenemos corriente directa, pero para poder hacer este proceso de ignición necesitábamos una corriente alterna, ¿cierto? Sí, necesitábamos conocimientos previos para poder realizarlo. Gracias que tuvimos buenos asesores que nos pudieron indicar paso por paso cómo hacer que funcionara, y fue lo que nos llevó al éxito. Excelente, muy bien. Me da mucho gusto que estemos platicando y en este momento vamos a dar paso a un pequeño espacio en el cual volveremos en unos instantes aquí en Terraciencia. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM, Sintonía UTAP. Ok, regresamos nuevamente, estamos en Terraciencia y su servidor, Tarsilo López Olmo, maestro o docente de esta institución, está aquí con ustedes. Además, acompañado del compañero briseño Roberto, Un placer. el cual está en esta casa de estudio llevando a cabo precisamente la actividad de estudiante como en la parte de ingeniería petrolera. Seguimos con él y la siguiente pregunta que le hacemos a Roberto es ¿cuáles son tus experiencias que tienes ahora aquí en nuestro México con respecto a la parte donde estuviste allá en tu país? Pues yo digamos que en el aspecto, si hablamos del aspecto académico, realmente las experiencias en físico, por lo menos yo en Venezuela realmente nunca tuve prácticas como las he tenido aquí, taller o en la preparatoria, hacer este tipo de proyectos con ensamble, sea dibujo, sea la materia cual sea correspondiente. Realmente eso fue para mí algo muy innovador, ya que para mí siempre fue el aspecto de solamente exámenes, libretas o a lo mucho una exposición, lo cual es muy común. Pero fuera de eso, realmente nunca había hecho algo tan diferente como lo he hecho aquí, que es soldado, he usado cemento o ese tipo de cosas. Ahora, si hablamos en el ámbito personal de vida, realmente bastante bien, ha sido bastante acogedor para mí, tanto en la universidad, prepa o por mi casa, realmente ha sido muy agradable, no he tenido ningún tipo de problemas y ha sido bastante cómodo en todo tipo de los aspectos, diría yo. Ok, Roberto. Y en cuanto al número de proyectos que se presentaron actualmente o que fueron presentados anteriormente, ¿cómo viste todos los proyectos? O sea, ¿cuál ha sido el asombro que hayas tenido prácticamente de todos esos proyectos? La verdad me pareció increíble, debido a que a pesar de que hubo algunos que fue la primera vez que lo hicieron, como fue nuestro caso, se lucieron. Hubo alguno que me llamó mucho la atención, que creo que fue del tercero B, que era para la extracción de petróleo. Realmente me pareció innovador, a pesar de que es algo que es súper común en las industrias por cómo lo mecanizaron, el cual era algo muy rápido y eficiente. Lo pudieron lograr estando aquí en la universidad, con los materiales que ellos compraron y las ideas y asesores que les proporcionó la universidad, pudieron lograr algo tan magnífico. Me pareció bastante interesante, ya que es algo que consideramos que no es tan sencillo para poderlo hacer en un lapso de 2 meses. Me pareció muy interesante, me llamó mucho la atención. Ok, muy bien, Roberto. Quiero comentarle además de que este tipo de actividad que desarrollamos aquí en la universidad está basado prácticamente en fomentar el trabajo en equipo, ¿sí? Y eso es una de las cualidades que se busca prácticamente aquí en la universidad, porque cuando vayan al área laboral tienen que trabajar en equipo realmente. Entonces, desde este momento deben de empezar a agruparse como equipo y desarrollar ciertas actividades. Una cosa más. Los proyectos, como hemos platicado anteriormente, pues presenta y se requiere tiempo y esfuerzo. ¿Cómo se prepararon ustedes para llegar a esta etapa?
Realmente nos preparamos de manera nerviosa, podría decirlo así, porque nos costó, digamos que asimilar de que íbamos a hacer algo para lo que es grande. Porque en la prepa o en otras escuelas creo que hay algunas que realmente sí proporcionan este tipo de actividades, obviamente a menor escala, pero ya te fomentan este tipo de cosas desde pequeño. En mi caso no fue así. Digamos que realmente fue para mí una experiencia en mi propia cabeza de tener en cuenta, Roberto, vas a tener que realmente armar este tipo de prototipos, vas a tener que asumir el reto con tus compañeros y es algo que tienes que lograr a toda costa. Ok, Roberto. Otra cosa, ¿platicaste de esto con tus padres? Sí, mi papá realmente está relacionado con la industria petrolera. Él es ingeniero y digamos que de parte me asesoraba. Él vino a ver el proyecto, realmente le gustó, le llamó la atención la idea. Y mi mamá, que es contadora, la cual son mi mayor orgullo, realmente me asesoraban y me tenían en cuenta. Ellos vieron el sacrificio que yo llegué a hacer en mi casa para estudiar, para comprender ciertas cosas. Y sí, los tenía muy cercanos con el proyecto, ya que sentía que era algo importante, era algo diferente y nuevo en mi vida, este tipo de proyecto. Oye, muy bien, excelente. Quiere decir que conjuntaste a la familia para poder llevar a cabo también este proyecto. O sea, los involucraste también en ese aspecto, ¿no? Qué bueno. Importante. Los proyectos que se llevan a cabo aquí los muchachos, realmente es uno de los puntos principales, eso, de que se vayan adecuando, que se vayan integrando, primero como equipo, como grupo aquí en la misma escuela, y segundo, que las mismas familias vayan precisamente conociendo las actividades que desarrollan aquí. Y esta es una de las cosas que nos está indicando precisamente Roberto, y que nos da mucha satisfacción el saber que se conoce lo que están haciendo aquí precisamente en las universidades o en nuestra escuela, los papás o los padres de familia, ¿sí? Roberto, ¿Qué invitación les das a los jóvenes? Pues realmente a que se animen. Yo siento que eso es lo mayor y lo más importante, que tengan el hambre de querer lograr las cosas. Yo realmente al venir a esta universidad no desconocía totalmente lo de los proyectos y ese tipo de cosas. Y ya ahora que estoy aquí realmente me dan ganas de más. Ya ahora que pasé un proyecto me dan ganas de que llegue el siguiente cuatri y seguir innovando, ponerme a prueba a mí y a mi equipo. Yo creo que eso es lo que mejor te puede proporcionar la universidad, el hambre de querer lograr más, de alcanzar el éxito. Puede ser en tu carrera la que obviamente tú elijas, pero en mi caso el ámbito de llegar a una industria y de poder innovar estando allí, que no sea simplemente alguien más del montón. No digo que sea malo, pero uno estando aquí o estudiando, uno quiere sacar 10. Uno estando en una industria quiere ser el mejor en lo que hace. Yo siento que lo más importante es eso, tener el hambre. Es algo que te proporciona la universidad y es lo que más me motiva. Y es lo que yo invito a la gente que haga, que tenga hambre y que se motive a que innova, a lograr más, a alcanzar todos los objetivos que tenga en la carrera o en su vida personal. ¿Tú crees que esos son retos? Sí, yo considero que eso pueden ser mayores retos. Eso puede ser algo bastante importante en la vida personal, alcanzar tus objetivos. Obviamente también tener en cuenta el aprender, porque a la hora de hacer esto uno aprende todo tipo de cosas. Yo aprendí a soldar, aprendí a cómo usar un capacitor fuera de los ejercicios diarios que aprendo en el aula y todo ese tipo de cosas. Yo considero que uno tiene retos diarios. Puede que no diga aquí un reto específico, pero uno tiene retos diarios, el reto de venir, el reto de sacar bien tus calificaciones, el de aprender, el de querer seguir a pesar de que a veces cueste por cosas personales o cosas de la vida. Yo siento que todo es un reto y si la universidad te da la oportunidad de hacerlo, hazlo, realmente es excelente. Excelente, muy bien Roberto, eso es muy importante, el deseo, las ganas de poder llevarse a cabo algo que te has propuesto y realizarlo y sobre todo terminarlo, eso nos lleva prácticamente a una satisfacción tremenda y que al final de cuentas esa satisfacción la compartes prácticamente con tus padres, ¿sí? Porque lo que buscan precisamente tus padres son eso, de que tú tengas una herramienta que al final de cuentas es lo que te va a ayudar a seguir adelante y a ayudarte a sobrevivir, porque el estudio te va a dar precisamente una referencia económica para poder tener un nivel económico sustentable. Eso sí. ¿Sí? Muy bien Roberto, qué bueno que nos acompañas en este momento y que además pues has vivido prácticamente las experiencias que se hacen aquí en la universidad, sobre todo precisamente en el trabajo de los proyectos y que además, como tú lo has constatado,
aquí se da una parte o un 60-70% de prácticas y lo demás es la parte teórica, la complementación prácticamente de lo que es de tu carrera. Y ahí es donde tú como de estudiante valoras o empiezas a valorar prácticamente lo que es tu carrera en este caso. Sí, yo siento que allí realmente puede ser un reto, como usted menciona. El aspecto de que es más el hacer que el estudiar. Normalmente en las universidades o en otros sitios es más basado en el estudio. Aquí no. Y eso digamos que me llama mucho la atención. El reto de que no solamente voy a aprender a cómo manejar ciertas sumas o cálculos, sino el hecho de estar allí en el sitio y echarle ganas, aprender. Muy bien, Roberto. Pues te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy, dando tus experiencias y tus pensamientos positivos que tienes para lograr tu proyecto. Y con esto terminamos el día de hoy, amable público, y nos despedimos un servidor, Tarsilo López Olmo, y Roberto Briceño, el compañero, amigo y estudiante de esta universidad. Que pasen buenas tardes. Terraciencia para ustedes.